27, ¿cierto? De la semana 14, clase 27 y 28, teniendo en cuenta entonces que en la clase número 27, entonces vamos a hablar, ¿cierto?, acerca de los algoritmos, y en la 28 desarrollaremos ahí un par de ejercicios sencillitos con algoritmos humanos, pues, que el lenguaje humano, como se dice, ¿cierto?, un pseudocódigo, estaríamos utilizando, pues, como para comprender lo que, digamos, como de mejor manera este mundo de los algoritmos. Aplica para todos, ¿cierto? Cuestiones administrativas, cuestiones de programación, cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con cine, los que estudian en estas áreas, ¿cierto? Porque, pues, todo, ustedes más que yo, saben que todo está compuesto hoy en día, ¿cierto?, como de unos pasos secuenciales, de un hago esto, y luego esto, y luego esto. Entonces, como tener esa claridad mental de cómo desarrollar y cómo, ¿cierto?, tratar de hacer las cosas, pues, en un paso a paso, de tal suerte que el objetivo se cumpla, que las tareas se hagan y que se cumpla todo, pues, a cabalidad, que sería, pues, lo ideal. El mundo, pues, no es tan cuadriculado, pensaría uno, no lo es así, pero que uno puede desarrollar un pensamiento algorítmico, ese sí no me queda la menor duda. Entonces, en cuanto a los algoritmos, los partimos entonces desde la racionalidad, entendiendo esta, pues, como la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo con ciertos principios lógicos y de consistencia, con el fin de satisfacer algún objetivo o llegar a una finalidad. En el actuar como personas, ¿cierto?, nuestro actuar se basa en la capacidad que tenemos como seres únicos racionales en la naturaleza. Entonces, nosotros somos hasta el momento, ¿cierto?, los únicos que desarrollamos, diseñamos y desarrollamos instrucciones secuenciales y lógicas que van acordes con nuestro pensamiento. La evolución de la sociedad ha permitido entonces, por ejemplo, que un día un computador realice tareas, y esas tareas, ¿cierto?, se hacen obedeciendo datos, multitud de datos, y obedecen a secuencias y pasos lógicos. Estos pasos son creados por el hombre, es decir, un ser humano es el que programa un computador hasta el momento. Tuvo que ser muy claro, ¿cierto? Seguimos todavía, la máquina sigue siendo máquina y sigue siendo entonces un equipo, un aparato que obedece y que resuelve cosas mediante una serie de instrucciones que el hombre le da. ¿Listo? Entonces, esas instrucciones son esos pasos y esas instrucciones lógicas secuenciales son las que se conocen entonces como algoritmos. Y los algoritmos, pues, van desde un lenguaje natural, que sería, pues, el pensarlo, ¿cierto?, en términos castizos, pues, en términos del lenguaje de las personas y demás, para convertirlos entonces luego mediante un lenguaje, mediante un código mejor, ¿cierto?, que sea capaz el computador de entender esa serie de pasos, que lo que se conoce entonces como un lenguaje de programación. Entonces los problemas se solucionan, pero utilizando algoritmos, y esos algoritmos que están inicialmente con una serie de instrucciones humanas, luego se pasan a un lenguaje de programación, y ese lenguaje de programación es el que entiende el computador. A su izquierda pueden ver entonces, por ejemplo, el juego de la rayuela, o golosa, que lo llamamos en algunos países, rayuela en muchos otros. Es un buen ejemplo de un algoritmo. Entonces, el 1, luego el 2, si está la cascarita o la piedrita en un número, entonces se sabe que no se puede saltar ahí, sino que tiene que pasar al otro, y luego al otro, ¿cierto?, a un paso, dos pasos, un paso, dos pasos, hasta llegar al objetivo, ¿cierto?, que sería entonces que eso que necesitamos que el computador responda y entienda sea efectivamente esa serie de pasos. El algoritmo es entonces una secuencia lógica infinita de pasos que permiten entonces solucionar problemas o cumplir con un objetivo. Los algoritmos deben ser entonces precisos e implicar un orden lógico de realización de cada uno de los pasos, ¿cierto? No es al azar, ni tiene nada que ver, pues, con
saltarse pasos, porque pues no sería ese el objetivo que cumpliría entonces esto que estamos acá planteando, ¿cierto? Entonces deben ser primero precisos, deben cumplir entonces un orden lógico, deben ser definidos. Es decir, y esto quiere decir que si se ejecuta varias veces, se debe obtener siempre el mismo resultado. Es finito en la medida en que al iniciar una acción, terminar con un resultado o solución de un problema. Y cuando se elabora un algoritmo, entonces, se deben tener algunos elementos, algunos pasos. Ellos entonces tenemos, primero, saber qué es lo que vamos a obtener, cuál es el problema a solucionar. Este sería pues un primer objetivo. Esto es lo que se necesita, digamos, como el insumo que se necesita. Yo tengo una necesidad, necesito resolver algo, y ese algo que se va a resolver es importante tenerlo claro. Para aquellos que son programadores, es interesante e importante tener siempre muy claro qué es lo que su cliente va a necesitar. Hasta no tenerlo claro, no se embarquen en plantear soluciones, ¿cierto? Porque muchas veces se llega a desarrollos no deseados, lo que consume recursos, tiempo y lo que lleva es a malos entendidos y a generar entonces inconformidades o no conformidades entre uno, que es el programador, y el cliente, que es el dueño del proceso, de la necesidad, del proyecto o lo que se quiera. Establezca entonces un objetivo claro que permita medir la solución del problema. Pues estos son entonces las características, ¿cierto? Los pasos y los requerimientos para elaborar entonces correctamente un algoritmo. Asimismo, pues elaborar el algoritmo que solucione su problema y realizar pruebas. Digamos que estos son como algunos elementos importantes a tener en cuenta. Tener claro cuál es el problema, establecer entonces el objetivo, elaborar ese algoritmo que lo solucione y realizarle pruebas ácidas, pruebas de escritorio, ¿cierto? Para verificar que los resultados, recuerden que en cualquier circunstancia y en cualquier modalidad, el algoritmo debería entonces siempre, desde que esté bien elaborado, no tendría por qué entregar resultados de diferentes características entre uno y otro, entre una y otra prueba. Los algoritmos entonces hay de varios tipos. Hay algoritmos convencionales, que son los que hacemos entonces todos los días en nuestras actividades para solucionar problemas del trabajo o de la vida cotidiana. Este es más traído de los cabellos, un lugar común cuando se habla de algoritmos, ¿cierto? Que, por ejemplo, ¿cuáles son los pasos entonces para iniciar el día? ¿Cierto? Que me despierto, me levanto, organizo, estoy tiendo cama o lo que sea, y luego entonces a la ducha y organizar, y una necesidad, resolverla, luego ducharme, y después de la ducha entonces tiene una serie de pasos, nadie se enjabona primero sin haberse remojado, y luego entonces que el champú, que el cuerpo y demás, y que luego te secas, cierras la llave, y luego te secas, y que luego organizas, que el desodorante, que la loción, que todo, y luego te vistes, y luego desayunas, y luego sales entonces a tomar el transporte, y el transporte dependiendo si entonces estás cerca del metro, entonces tomas el metro, que si está cargada la tarjeta, entonces si no está cargada la tarjeta, entonces hay que recargarla, y todos los pasos que hay, qué cantidad. Eso es un día a día, todo el día, todos los días nos la pasamos resolviendo este tipo de situaciones y este tipo de circunstancias. Todos los días hacemos entonces algoritmos. Esos son algoritmos entonces convencionales, ¿cierto? Entonces, esa serie de pasos, y los volvemos de alguna forma inconscientes, aunque no creo que juegue tanto la inconsciencia, pues, digamos, se realizan mecánicamente, pero efectivamente pues cumplen con el cometido. Llegamos al trabajo, por lo menos esperamos llegar pronto a nuestras oficinas, si es el caso. Pero también existen los algoritmos computacionales. Los algoritmos computacionales son aquellos entonces que utilizan efectivamente los computadores mediante programas diseñados por desarrolladores y programadores para solucionar problemas de cálculo o de manejo de información, ¿cierto? Entonces,
por ejemplo, una necesidad, hacer documentos y cartas. Entonces se desarrolló una aplicación exclusiva para que se hagan correctamente las cartas y los documentos de carácter comercial que utilizamos en nuestro día a día y que se llama Office o que se llama Word, y que también existen otras versiones y que existen entonces otros desarrolladores, otros algoritmos, pero cumplen exactamente el mismo propósito, que es Star Office, el Office como tal, y LibreOffice, y todas esas aplicaciones, pero el objetivo es realmente el mismo, ¿cierto? Son algoritmos computacionales y unos son, digamos, cobrados, pagados, otros patrocinados, como los del software libre, ¿cierto? Son patrocinados, y esos patrocinios lo que hacen es entonces que facilitan la labor de las personas, porque no tenemos que pagar licencia por ellos, ¿cierto? Hay otros que son comerciales. Entonces, Office es comercial, eso hay que pagar por el uso, por esas licencias, por esas aplicaciones, porque son programación. Y eso también, aquí un pequeño paréntesis, eso es propiedad intelectual, porque todos esos algoritmos computacionales, digamos, son código y código y código, ¿cierto?, que ha sido desarrollado entonces por empresas, y esa empresa quiere obtener unos beneficios, unos réditos económicos, y como tal, entonces lo venden. Y al venderlo, las personas pues debemos comprarlo y poderlo instalar. Para eso tienen entonces la debida licencia. Y existen también algoritmos cualitativos, ¿cierto? Que se trata pues de algoritmos en cuya resolución no intervienen cálculos numéricos, sino secuencias lógicas y o formales. En este caso, por ejemplo, los algoritmos convencionales, ¿cierto?, podríamos considerarlos de alguna manera algoritmos entonces de carácter cualitativo, ¿cierto? Y algoritmos cuantitativos, que son pues algoritmos que dependen de cálculos matemáticos para dar pues con su solución. Por ejemplo, cómo hacer para sumar dos números, o para hallar el valor total en la suma de dos números enteros, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a mirar entonces este videíto para que nos ayude a aclarar un poquito más sobre los conceptos de algoritmos. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto, y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? El paso a paso. Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo, y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas, y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada, y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus, y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes.
La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podríamos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección. Y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en explicar ideas con un video como este, les recomendamos que visiten nuestra página web, magicmarkerspro.com. Y para los que no necesitan encargar una explicación, pero nos quieren apoyar, se vale suscribirse a este canal y compartir nuestros videos. Eso nos ayuda un montón. El mundo digital. Muy bien, entonces, gracias Magic Markers. Esta es la explicación, como lo mencionan y bien pues se especifica, algoritmos entonces es, digamos que en todo momento y en todas las circunstancias de la vida son aplicables, medibles, trabajables, desarrollables y que efectivamente estamos permanentemente tomando decisiones sobre una o sobre otra. Los algoritmos constan entonces de las siguientes partes, como lo mencionan también allí en el video. Entonces son un input o una entrada, que son entonces los datos, el ingreso de los datos que el algoritmo necesita para operar. Un proceso, que son todas las operaciones lógicas y formales que el algoritmo entonces emprenderá con lo recibido mediante el input, y una salida. Y esa salida comprende entonces los resultados obtenidos del proceso una vez terminada la ejecución del algoritmo. Es también interesante pues recordarles que no tiene por qué cambiar independiente de las circunstancias en las que se desarrolle el algoritmo. No tendría por qué cambiar pues el resultado, ¿cierto? Siempre está ahí pues pendiente. Los algoritmos también tienen características, son secuenciales en la medida entonces en que debe ser un proceso a la vez, ¿cierto? Uno seguido del otro. Son precisos, es decir, que los algoritmos han de ser precisos en el abordaje del tema, no pueden ser ambiguos, no pueden ser subjetivos, son ordenados. Los algoritmos deben establecerse en una secuencia precisa y exacta para que su lectura tenga sentido y se resuelva el problema. Secuenciales, precisos, ordenados. También son finitos, tienen entonces un fin determinado, no se pueden prolongar hasta el infinito. Son concretos, todo algoritmo debe ofrecer un resultado con base en las funciones que cumple, y son definidos. Un mismo algoritmo ante los mismos elementos de entrada debe dar siempre los mismos resultados.
Los algoritmos tienen entonces las siguientes características: secuenciales, precisos, ordenados, finitos, concretos y definidos. Esas son entonces las características de los algoritmos. Además, tienen una simbología, ¿cierto? Los diagramas de flujo son entonces la simbología para representar los algoritmos, donde están entonces las flechas. Este óvalo primero para indicar el inicio o el fin de algún proceso. Recordar entonces que este paralelogramo es la entrada, indica la entrada de los datos. El rectángulo, un proceso, los otros dos elementos, lo que implica la salida de datos, teniendo entonces a una impresora, a un programa, a un código, las flechas conectoras, las decisiones y las repeticiones. Las decisiones en caso de un sí, de un no, y las repeticiones son las iteraciones, es decir, en este caso, hasta que suceda algo distinto o a menos que suceda algo distinto. Esta es, en términos generales, la simbología que utilizan los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo, entonces, permiten representar de forma gráfica los algoritmos a través de los símbolos. Entonces, los algoritmos son representados mediante diagramas de flujo. Las entradas son datos o insumos que se necesitan para que se pueda elaborar. Los procesos son las acciones que permiten transformar las entradas en otros datos o en otros insumos para dar solución a un problema. Y las salidas son los resultados que debe dar al finalizar el algoritmo. Las decisiones se usan precisamente para tomar decisiones lógicas y, de acuerdo con estas, ejecutar o no instrucciones. Las iteraciones, un sí o un no. Las iteraciones permiten repetir un conjunto de instrucciones dentro de un algoritmo. ¿Listo? Entonces, esas son algunas de las imágenes, de las formas como se representan los algoritmos a través de los diagramas de flujo. Con esto, entonces, terminamos esta sesión, ¿cierto? Esta semana 14, esta clase número 27. En la próxima, entonces, estaríamos mirando efectivamente un par de ejercicios muy sencillos, ¿cierto? Con algún programa de desarrollo de pseudocódigo, entonces a ver cómo funciona un algoritmo y cómo se representaría a través de un programa. Muchísimas gracias.